Vale. Hola. Uy. Hola, buenas tardes. ¿Podéis escucharme? Eh, ok. Bueno, buenas tardes y buenos días para quienes estéis en América. Bienvenidos y bienvenidas al segundo módulo formativo sobre discapacidad y desarrollo del proyecto Bridging the Gap, acortando distancias. Yo soy Carmen Serrano, técnico de comunicación del proyecto, y esta tarde voy a encargarme de la moderación de la sesión. En primer lugar, os informo de que esta sesión está siendo subtitulada en directo. Os voy a dejar ahora el enlace de los subtítulos en el cuadro de chat, aunque supongo que ya lo habéis recibido por correo. Aquí lo tenéis y así podéis seguir el subtitulado simultáneo. Y bueno, antes de comenzar la sesión, quería comentaros brevemente qué es Bridging the Gap. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Concretamente, el proyecto apoya acciones específicas en 5 países, que son Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. Uno de los objetivos generales que persigue el proyecto es transversalizar el tema de la discapacidad en cooperación internacional, objetivo que persigue también este ciclo de formación como parte de la estrategia de gestión del conocimiento del proyecto. La formación consta de 12 sesiones, a lo largo de las cuales se van a abordar distintos aspectos en torno a la discapacidad y el desarrollo. Todas las sesiones estarán presentadas por expertos en las temáticas a tratar y se realizarán con una periodicidad mensual. La sesión de esta tarde trata sobre los objetivos de desarrollo sostenible y sus referencias a la discapacidad, y para ello contamos con Facundo Chávez, que es asesor en Derechos Humanos y Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la sede de Ginebra, en Suiza, desde el año 2013. Yo voy a pasar la palabra a Facundo para que pueda presentarse él mismo y ampliaros información sobre su trayectoria, y también os introduzca al tema que trataremos en esta sesión. Buenas tardes, Facundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos y todas que están conectados al webinar. Bueno, simplemente creo que esa presentación fue suficiente en términos de presentar un poco quién soy. Yo anteriormente trabajaba en discapacidad en Latinoamérica, así que tengo bastante contacto con lo que se ha hecho en Latinoamérica en los últimos 10 o 15 años en materia de discapacidad. Y desde la oficina del Alto Comisionado, el trabajo que hacemos es básicamente fortalecer el trabajo de los países, incluyendo lo que es el eje de nuestra conversación el día de hoy, que es el vínculo entre los objetivos de desarrollo sostenible y la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En principio vamos entonces, en el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible. La idea es tener como objetivo, digamos, es que todos comprendamos qué son los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es su vínculo con la temática específica de discapacidad. Y en términos más generales, eh, de qué manera los ODS, que es como me voy a referir a ellos a partir de ahora, eh, contribuyen al cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad dentro del marco del tratado, digamos, de la ONU, ¿no? Para empezar, vamos a usar esta primera slide, esta primera presentación, vamos a hablar un poquitito sobre qué son los ODS, eh, y cómo llegaron a existir y de qué manera la temática de discapacidad terminó incluida dentro de este proceso.
En el año 2015, como ustedes saben, se adoptó una nueva agenda de desarrollo. La nueva agenda de desarrollo sigue a lo que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue una agenda que fue desarrollada de una manera muy diferente a la forma en la que se desarrolló, eh, a la que se desarrollaron los ODS, o lo que en aquel momento se llamaba la Agenda Post-2015. Eh, y lo que sucedió con la primera Agenda de Desarrollo fue que por no haberse hecho de una manera consultiva, lo suficientemente amplia, muchos sectores quedaron fuera de la agenda de desarrollo. Esto fue una preocupación para los estados, principalmente viendo que en ciertas áreas se avanzó y sin embargo estos avances no se reflejaron en una serie de poblaciones, lo cual hizo que se tuviera que repensar la forma en la que se desarrollaba la nueva agenda de desarrollo. Así se empezó a trabajar desde Naciones Unidas para la nueva Agenda de Desarrollo y en el año 2012 la temática de discapacidad se hizo bastante presente porque hubo un acuerdo entre distintos países para tener una reunión preparatoria que se le llamó la reunión de alto nivel sobre discapacidad y desarrollo, que tuvo lugar en el año 2013. El objetivo de esta reunión era, de alguna manera, incorporar a la discusión de la agenda de desarrollo a los distintos estados desde una perspectiva de discapacidad, teniendo en cuenta que la adopción del tratado, de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que traía una nueva perspectiva sobre la temática que no había estado presente en las discusiones que se habían dado anteriormente en la agenda de desarrollo anterior, los objetivos de desarrollo del milenio. Para lo cual, esta discusión que se dio en el marco de la reunión de alto nivel sobre discapacidad y desarrollo, lo que hizo en realidad fue servir como plataforma para luego desarrollar la discusión de la agenda post-2015, que concluyó en la adopción de los ODS en el año 2015. Entonces, para tener una idea, los ODS están incorporados dentro de una plataforma más amplia que se conoce como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esta Agenda 2030 incluye los ODS, pero es una plataforma de política pública internacional mucho más amplia, que no se limita a la, a los ODS en sí mismos, sino que además cuenta con una serie de medidas de implementación, con un mecanismo de seguimiento eh, y con una serie de principios que es la declaración de la Agenda 2030, que la encontrarán en el documento que se les compartió en la primera parte. Vamos a pasar entonces a los ODS. Los ODS son 17 objetivos que, como ven en la pantalla, eh, están distribuidos en distintas áreas de interés que fueron identificados por los propios estados. Hay una serie de ODS que están vinculados principalmente a el desarrollo económico y que tienen una presencia muy fuerte en las discusiones, sobre todo que están vinculadas con comercio internacional, con nuevas tecnologías y con el avance de un concierto de estados en tratar de contar con una agenda económica común a nivel internacional. Hay otro grupo de objetivos que tratan principalmente temas de ambiente y que apuntan a evitar que la contaminación del planeta y la sobreexplotación de recursos termine tanto en consecuencias perjudiciales a nivel individual para las personas, pero también más allá de eso, impactando a la actividad económica y la posibilidad de desarrollo de muchos países.
Y después existe otro grupo de ODS, que son los grupos que habitualmente llamamos poblacionales, y estos objetivos poblacionales atienden a resolver cuestiones que tienen que ver con cuestiones más sociales, como cuestiones vinculadas a desigualdad individual, a discriminación, eh, a discriminación por motivos de género, a pobreza, a educación, a empleo, eh, y en general a cubrir de manera más directa, digamos, la relación entre lo que tiene que ver con los programas sociales y los programas de implementación de políticas públicas con las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que los ODS son un acuerdo entre países que no son, y que la Agenda 2030 es una agenda voluntaria, no tiene el mismo carácter que habitualmente tienen los tratados de derechos humanos, que son obligatorios para los países, para lo cual, y representa además un acuerdo en una serie de temas bastante amplio, ¿no? Entonces, lo que sucede, y por eso esta idea de salvar la brecha, ¿no? Es que hay una brecha entre los acuerdos internacionales vinculados a desarrollo y las obligaciones nacionales, también atados a tratados internacionales de derechos humanos, porque las formas de negociación y los procesos políticos a través de los cuales se llevaron a cada uno son absolutamente diferentes. Lo importante en este sentido es saber que la agenda de desarrollo lo que hace es establecer una serie de objetivos que hay que cumplir, que los estados se comprometieron a cumplir a nivel internacional, y que la forma de guiar el cumplimiento de estos objetivos es a través de las obligaciones de derechos humanos que cada uno de los países tiene en los distintos tratados de derechos humanos que pudieron haber ratificado. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en este caso en la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. En la siguiente en el siguiente slide, en la siguiente presentación, van a poder ver algunas referencias a personas con discapacidad en la Agenda 2030, principalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De las referencias específicas que están mencionadas en esta presentación, está aquellas vinculadas al objetivo 4, que es aquel que trabaja sobre educación inclusiva y de calidad, el objetivo 8, que es el que trabaja sobre la línea de empleo, el objetivo 10, que es el que trabaja sobre reducción de desigualdades y no discriminación, el objetivo 11, que es el que trabaja sobre el marco de vida en ciudades, en este caso la referencia de esas ciudades inclusivas, y en el objetivo 17, donde se trabaja sobre medios de implementación, y lo que se habla es sobre la desagregación o el desglose de datos sobre distintas bases identitarias, entre ellas por motivos de discapacidad. Como verán en esta misma presentación, hay una referencia al mecanismo de seguimiento y monitoreo, donde también se habla de datos, pero como verán ya no es parte de la descripción de los objetivos, sino que están más allá, están incluidos dentro del marco de seguimiento de la Agenda 2030. En la próxima presentación hacemos referencia al marco de derechos humanos y cómo el marco de derechos humanos fue incluido dentro de la Agenda 2030. Para aquellos que no están familiarizados con el trabajo de Naciones Unidas a nivel internacional, habitualmente o históricamente Naciones Unidas trabaja sobre 3 pilares: el pilar de desarrollo, el pilar de derechos humanos y el pilar de paz y seguridad.
En el desarrollo, en el transcurso de la historia de Naciones Unidas, en los procesos vinculados a cada uno de estos pilares se fueron manejando de manera bastante independiente, si se quiere, bastante separada, lo cual trajo una serie de problemas en la forma en la que el trabajo propio de la organización se fue desarrollando. Esto se reconoce en el marco de la negociación de la Agenda 2030 y se decide incluir dentro del preámbulo, dentro de la parte dispositiva de la Agenda 2030, referencias específicas a tanto documentos internacionales vinculados a derechos humanos, como una referencia general a el objetivo de los ODS, que es la realización de los derechos humanos para todas y todos. En la próxima presentación van a ver alguna descripción, digamos, de la perspectiva de derechos humanos al desarrollo, que básicamente es el marco o el enfoque de derechos humanos aplicado en este caso a la perspectiva de desarrollo, ¿no? Hay una serie de elementos comunes que se dan en el marco de la nueva Agenda de Desarrollo, de la Agenda 2030, que también se basa en los principios sobre los cuales se desarrollan los derechos humanos, y estos son el principio de universalidad. Esto que quiere decir que tanto la Agenda de Desarrollo como los derechos humanos se aplican para todas las personas en todos los países. Es indivisible, por lo tanto no se hace más esta división histórica también que está vinculada a derechos civiles, políticos, sino que se incluyen también los sociales, económicos en pie de igualdad. Se reconoce la interdependencia y la interrelación de los derechos, así como de las obligaciones que se adoptan dentro del marco de la Agenda 2030, y esto implica que el disfrute de ciertos derechos también habilita al disfrute de otros derechos, por lo cual no se puede decir que solamente garantizando derechos civiles o solamente garantizando derechos políticos se garantiza la totalidad de los derechos, sino que hay que garantizar también los derechos sociales y económicos para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El principio de igualdad y no discriminación está muy bien reflejado en el marco de la Agenda 2030, en este eslogan que se utiliza, que es que la Agenda pretende no dejar a nadie atrás, y este segundo eslogan que tiene también la Agenda 2030, que es alcanzar primero a los que están más atrás, ¿no? Entonces hay una clara perspectiva de desarrollo y de derechos humanos, de atender a aquellos grupos y a aquellas personas que han quedado, que han sido más desaventajadas por los distintos procesos políticos y económicos, y que atiende a resolver esta situación primero sobre los que han quedado en una peor situación. Entre ellos se reconoce entonces el grupo de personas con discapacidad. La idea de participación, que es uno de los elementos y principios del desarrollo de políticas públicas de una perspectiva de derechos humanos, queda muy reflejado también en el marco de la negociación de los ODS, así como fue para la negociación de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que tuvo una participación masiva de personas con discapacidad. En el marco de lo que fue el desarrollo y la adopción de la Agenda 2030, es posible decir que el grupo de personas con discapacidad ha sido el más exitoso en cuanto a sus esfuerzos de incidencia política, y eso está muy reflejado también a lo largo del texto. Si ustedes se toman el tiempo de revisar el texto completo, comparándolo con las referencias a otros grupos, van a ver que el grupo de personas con discapacidad logró muchas referencias específicas, y además logró los otros dos elementos, que es estar incorporados dentro de aquellos de la descripción de grupos vulnerables, que no es la mejor perspectiva, una perspectiva de derechos humanos, pero fue lo que los estados pudieron acordar en ese momento, por lo cual
si bien hay unas 7 referencias a personas con discapacidad directas, hay muchas más referencias cuando se considera la definición amplia de que personas con discapacidad están incluidas dentro de grupos vulnerables. Y finalmente, para aquellos objetivos que tienen referencia universal, como por ejemplo el objetivo 3 sobre salud, eh, también por supuesto las personas con discapacidad están incluidas dentro de ese marco. Y finalmente lo otro que también innova y que es un principio de derechos humanos, que es el principio de rendición de cuentas, también es incorporado, como decía, en la Agenda 2030 a través de la creación de un mecanismo de seguimiento. Es un mecanismo voluntario que los estados, eh, a los cuales los estados deciden presentar sus candidaturas para presentar sus informes, y este sistema de rendición de cuentas eh, opera dentro del marco de Naciones Unidas y tiene ejes temáticos que discute en base a cada año. Este año trabaja sobre cuestiones de desigualdad y acceso a la justicia dentro del marco del ODS 16. En la próxima presentación pueden ver un poco cómo funciona este marco, cuáles son los principios que aplican a este marco, y básicamente toma los principios de derechos humanos que atienden, por un lado, a garantizar y a medir el progreso o la realización progresiva de derechos, sobre todo eh, de las de los compromisos que se adoptan dentro del marco de la Agenda 2030, atender a lo que habitualmente se le reconoce como una inercia en los procesos de desarrollo de políticas públicas y de implementación de políticas públicas, y de romper con esta inercia, o sea, de evitar mantener el status quo y de avanzar en las obligaciones que los estados, a los cuales los estados se comprometieron. Y tal vez la función más práctica que tiene este mecanismo es evitar el retroceso, ¿no? Es evitar que estados al momento de repensar sus políticas públicas incluyan perspectivas que terminan atentando contra la propia agenda. En la próxima presentación eh, entramos un poco más en detalle en este sentido, y que es básicamente responder a esta pregunta, que es, bueno, está bien, tenemos un sistema de monitoreo, tenemos un mecanismo dentro del sistema internacional para poder ver cuál es el estado de los países. ¿Cómo llegamos a tener un sistema de rendición de cuentas lo suficientemente eficiente? Los voy a invitar dentro de los documentos que les pasaron. Hay un documento muy interesante que desarrolló la Alianza Internacional de Discapacidad, o AIDA por sus siglas en inglés, que discute casualmente esta perspectiva, ¿no? Que da una serie de herramientas para ver de qué manera utilizar políticamente a nivel nacional de la mejor manera las recomendaciones y cómo llevar los esfuerzos de sociedad civil al ámbito internacional, ¿no? Hay un juego en este sistema de rendición de cuentas que opera tanto el panel de alto nivel para el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, como las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y juntos estos dos mecanismos ofrecen una serie de recomendaciones y de guías que los estados pueden seguir para cumplir tanto por un lado con los ODS como por otro con las obligaciones vinculadas al tratado. Y en este sentido lo importante es contar con evidencia, traer a la discusión y a la charla la experiencia de las propias personas involucradas, ¿no? Los titulares de derechos, en este caso las personas con discapacidad, y contar con datos desagregados o desglosados que permitan
medir de qué manera se viene avanzando en en las distintas áreas. Una herramienta muy práctica que ayuda a poder eh, definir prioridades en el marco de la implementación de políticas públicas, así como también permite orientar las áreas en las cuales hace falta prestar atención en cuanto a lo que tiene que ver con recolección de datos, es el uso de indicadores, el uso de indicadores de derechos humanos que vinculen, por un lado, las obligaciones de la Convención con los objetivos de desarrollo sostenible, de manera tal de que tanto la perspectiva de desarrollo como la perspectiva de derechos humanos se integren en el trabajo que se hace. Y para esto, estos indicadores son de utilidad para todas las personas o todas las partes involucradas, por lo cual beneficia tanto el trabajo de los gobiernos como el trabajo de la sociedad civil en su tarea de monitoreo, como de las agencias de desarrollo al momento de definir eh, sus estrategias de inversión, y de los organismos de derechos humanos, como por ejemplo los órganos de tratados, porque los orienta a cómo hacer un monitoreo más exhaustivo de las obligaciones de los países. La próxima presentación, la pregunta que nos cabe es de qué manera se da un círculo virtuoso, ¿no? De qué manera todos podemos contribuir a que el enfoque de derechos humanos, de hecho, oriente el trabajo de la implementación de políticas públicas vinculadas con desarrollo y al revés, de qué manera la implementación de estas políticas públicas facilite el cumplimiento y el ejercicio de los derechos contenidos en la Convención. Es importante volver a esta idea que charlábamos antes en cuanto a los principios que orientan el trabajo de la nueva agenda de desarrollo, que es esta idea de que son inseparables, ¿no? No se puede cumplir con uno sin cumplir con el otro, no se puede cumplir con los ODS, ¿no? Ahí en el slide aparece como SDGs, que es el nombre que se usa en inglés, sin tener en cuenta el trabajo que se viene haciendo desde una perspectiva de derechos humanos, que es donde residen las obligaciones propias de los estados, ¿no? Creo que voy a dejar acá para poder darles lugar a ustedes a que puedan intervenir y hacer preguntas. Muchas gracias, Facundo. Ahora, si queréis, pues todos los asistentes podéis ir dejando vuestras preguntas en el apartado que hay en la herramienta GoToWebinar para hacer preguntas. También en el chat o levantando la mano. Hay otra herramienta de levantar la mano con la que podéis intervenir directamente con voz. A ver. Sí, a ver, tengo una pregunta que es de Vicenzo Pira, que pregunta cuáles pueden ser los indicadores específicos que se pueden considerar en una intervención en este sector. Sector, me imagino que será cooperación para el desarrollo. Corrígeme, Vicenzo, si me equivoco. Sí, Facundo. Es esa entonces, Sí. en general, digamos. En materia de desarrollo y derechos humanos y discapacidad, hay una serie digamos, de desafíos específicos, ¿no? Como la Convención cambia la perspectiva eh, tradicional, muy vinculada a perspectivas de caridad y perspectiva médica sobre las personas con discapacidad, eh, el desarrollo de políticas públicas después de la adopción del tratado
tiene que atender a esta nueva perspectiva, que es, como volvíamos a decir antes, hay una inercia dentro de las prácticas de los países en todos los sectores y que tiende a fortalecer y a centrarse principalmente en estas perspectivas de caridad y perspectivas médicas, ¿no? Desde nuestra oficina, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando en este momento indicadores de derechos humanos y la forma de hacerlo es a través de identificar eh, los distintos derechos y la vinculación que hay entre cada derecho y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay por ejemplo, en el caso de empleo, y estamos haciendo una correlación entre las obligaciones que tienen los países en el marco de la Convención, bajo el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la correlación con el ODS 8, que es el que trabaja sobre crecimiento económico y empleo, ¿no? Entonces hay un vínculo entre estas dos y lo que estamos haciendo es desarrollar una serie de indicadores. ¿Para qué? Para que cuando una persona que está trabajando en el desarrollo de políticas públicas cuente con una serie de indicadores que le pueden llegar a servir para medir el avance de la implementación de políticas públicas y al mismo tiempo estamos desarrollando una guía para el desarrollo de políticas públicas que es una suerte de checklist, ¿no? Es una lista de cosas que dentro del marco de la convención son innovadoras, ¿no? Son obligaciones nuevas, si se quiere, que se crean sobre los estados en ese marco, y aquellas prácticas que hemos identificado como barreras para el ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, es lo que se debe y lo que no se debe hacer al momento de desarrollar políticas públicas. Y un poco siguiendo de esta línea, los indicadores siguen esta misma perspectiva, ¿no? Hay algunas cuestiones que son como generales, ¿no? Que tienen que ver como por ejemplo con campañas de concienciación, con desagregación de datos en general, eh, con la participación de personas con discapacidad en los procesos de desarrollo de políticas públicas. Son indicadores que son transversales, si se quiere, y después hay indicadores específicos que están vinculados a áreas temáticas específicas y que los estamos trabajando desde la perspectiva de las personas que están a cargo del desarrollo de políticas públicas en los distintos ministerios, ¿no? Entonces, volviendo, por ejemplo, al ejemplo de empleo, estamos desarrollando indicadores que tienen que ver con el desarrollo de cómo se mide el cumplimiento de obligaciones específicas en el marco del artículo 27, como por ejemplo los ajustes razonables en el sector de empleo, como por ejemplo marco de no discriminación, sistemas de contratación, aquellos países que tienen acciones afirmativas como cuotas, cómo medir el cumplimiento de las cuotas, de manera tal que digamos, aquellas personas que están trabajando en política pública puedan hacer, si se quiere, una suerte de elección de aquellos indicadores que son más prioritarios para la agenda local y que puedan servir como referencia para eso, ¿no? Habitualmente los indicadores necesitan, nosotros desarrollamos indicadores globales y esperamos que les sirva a todos los países por igual, pero habitualmente los indicadores necesitan una adaptación local para cumplir con los objetivos propios de los marcos legales y de prioridades políticas que cada país tiene. Así que es importante tener en cuenta que estos indicadores que nosotros desarrollamos son proxies, ¿no? Operan como guía para que después a nivel local se puedan desarrollar indicadores propios. Vale, muchas gracias, Facundo. Tenemos de momento unas 4 preguntas más, supongo que irán surgiendo. 6 tenemos ya. Entonces sí que te pediría que las respuestas tratasen de que fuesen un poquito más breves para tratar de responder a toda la gente, ¿vale?
Y a continuación te paso una segunda pregunta, que es de Javier Chamorro, que pregunta, bueno, te agradece mucho la presentación y pregunta de qué manera funciona el mecanismo de seguimiento y monitoreo y cómo se vincula la especificidad de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, dice que mencionaste que existe una temática anual. ¿De qué manera se incluyó y si dentro de los mecanismos regionales, como por ejemplo el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, está presente la temática de los derechos de las personas con discapacidad? Dice que Bueno, imagina que se busca la transversalidad o si tiene una doble entrada transversal y específica. bueno, gracias Javier por la pregunta. Me parece que básicamente el mecanismo de seguimiento es un foro de revisión entre pares que opera en Nueva York, que es este panel, se le llama el panel de alto nivel para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un panel que está compuesto por expertos y también por países, y lo que hacen es básicamente revisar informes que presentan los estados de manera voluntaria eh, y hacer recomendaciones sobre la base de eso por parte de otros estados. O sea, otros estados participan de ese proceso y después hacen aportes a esa revisión. La forma en la que se eligen los temas es por consenso político, o sea que lo deciden cada uno de los países, y la inclusión de personas con discapacidad no tiene en realidad un marco específico. Eh, Habitualmente dentro Facundo, del... Facundo, Sí, perdón, es que habíamos perdido un momento tu sonido, por si has dicho algo, si puedes retomar desde el principio. desde el principio No, de la respuesta de esta pregunta, de esta de pregunta. Javier. Ah, Sí, ok. la de No, Javier. Ujú. decía, decía que el mecanismo de seguimiento que se crea es lo que se llama el panel de alto nivel para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, y que ese panel, la forma en la que opera, es un panel que está compuesto por expertos y por estados, y lo que hacen es evaluar cada uno de los informes que presentan los países de manera voluntaria. Y después los estados participan de ese proceso y lo que hacen es informar o hacer recomendaciones para mejorar la práctica a nivel nacional en los distintos temas que se tratan. La segunda parte de la pregunta era sobre cómo se elige el tema. El tema se elige por consenso entre estados. Hay un trabajo que hace la Secretaría de Naciones Unidas como para orientar el trabajo de los estados, pero es una decisión de los países, eh, y la idea es cubrir todos los 17 objetivos en el marco de los años que vienen, ¿no? Y la tercera parte de la pregunta era cómo se había involucrado la temática de discapacidad. No hay un mecanismo específico para incluir a personas con discapacidad, más allá, por supuesto, de lo que dice la propia Agenda 2030 en cuanto a las referencias específicas a personas con discapacidad y generales. Eh, y lo que realmente tiene sentido, digamos, y lo que realmente permite que este mecanismo tome la temática de discapacidad es la incidencia política en el marco del panel, ¿no? Para esto hay muchas organizaciones que están trabajando en este contexto, y la Alianza Internacional de Discapacidad creo que es la que tiene el programa más sólido en cuanto a cómo hacer incidencia frente a este grupo, ¿no? Facundo, otra pregunta de Soledad Torres Dávila. ¿Cómo lograr la igualdad sustantiva de las niñas y mujeres con discapacidad si la violencia de género está naturalizada en las sociedades, instituciones y personas? Bueno, gracias Soledad por la pregunta. Por supuesto el tema es muy complejo y evidentemente no vamos a poder abarcarlo todo acá, pero en principio hay, dentro del marco de la conversación que estamos sosteniendo, que es el trabajo de los ODS y el trabajo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, hay, hay un ODS específico que trata sobre discriminación, violencia por motivos de género,
que es el número 5, y hay otro objetivo específico que trabaja sobre igualdad y no discriminación, que es el número 10, y al mismo tiempo la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un artículo específico, que es el artículo número 6, que trabaja sobre mujeres y niñas con discapacidad. Esto genera un marco tanto de política pública a nivel desarrollo como de obligación desde la perspectiva de derechos humanos, lo suficientemente comprensivo como para poder avanzar en esto, ¿no? Cada país tiene un contexto específico y muchas veces los procesos discriminatorios en los distintos países se dan de una manera específica. En el marco latinoamericano, la mayor problemática que todos conocemos está vinculada a prácticas patriarcales, vinculadas al tratamiento de mujeres y niñas en general. Y en el caso de mujeres y niñas con discapacidad hay ciertas cuestiones agregadas eh, que tienen que ver con medidas estructurales que evitan que las propias personas con discapacidad tengan accesos de reclamo y principalmente a cuestiones de acceso a la justicia, ¿no? Así que en este marco creo que lo que habría que prestar particular atención es de qué manera los ODS a través de las metas 5, 10 y 16 contribuyen a generar un marco de desarrollo que permita el cumplimiento de los derechos que están en el artículo 6 de la Convención, ¿no? Gracias, Facundo. Dayana Soler pregunta, bueno, que quisiera conocer si existen indicadores de derechos humanos específicamente para los derechos de las personas con discapacidad, que dónde se pueden consultar y hasta cuánto se empezaron a medir. Bueno, hay algunos países que desarrollaron a nivel nacional algunos indicadores que definitivamente son indicadores de derechos humanos y que trabajan la temática de discapacidad desde alguna perspectiva. Desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos, perdón, desde el Sistema Internacional de Naciones Unidas, no hay todavía una, un set, los estamos desarrollando y casualmente esta semana pasada tuvimos una reunión para definir algunos de ellos eh, y esperamos poder tenerlos disponibles pronto, tal vez más tarde en este año. En cuanto a qué países han realizado mediciones, yo creo que todos los países tienen algún tipo de medición en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Lo que sucede es que la gran mayoría de los países no la tiene sistematizada. Entonces, lo que pasa es que, bueno, no tenemos ni sistemas comparados que nos permitan decir eh, de qué manera se puede avanzar mejor o qué es lo que tiene mejor resultado, digamos, al final de un proceso. Y por otra parte, eso genera que la forma, la cantidad de información que hay esté muy desarticulada y no sea fácil de conseguir, ¿no? Así que bueno, esperamos que este trabajo que desde la oficina estamos haciendo para desarrollar estos indicadores contribuyan en este sentido. En el contexto europeo hay la Agencia de Derechos Fundamentales, FRA, por su sigla en inglés, ya desarrolló indicadores en materia de vida independiente y para vivir en la comunidad, y están haciendo el seguimiento sobre el cumplimiento de estos indicadores en muchos de los países de la Unión Europea, y alguna información ya recolectaron al respecto, y también desarrollaron indicadores sobre derechos políticos, o sea, sobre participación política, particularmente lo que tiene que ver con ejercicio del derecho al voto, y hay algo de información también por esa parte. Creo que la mayor cantidad de información, un poco por lo que ha sido los procesos de monitoreo, está en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y creo que vale la pena leer las observaciones finales del comité, porque ahí está gran parte
de la orientación sobre cuáles son las áreas a trabajar y cuáles son los puntos de mayor preocupación a nivel por lo menos internacional en el contexto específico de la revisión de un país, ¿no? Gracias, Facundo. Clara Rodríguez pregunta si hay alguna herramienta o lineamientos que ayude a las ONGs a plantear indicadores de desarrollo en discapacidad que estén en línea con los ODS. Sí, yo creo que esta pregunta de Clara es muy importante. Como decía, hay distintas herramientas que podrían aportar a eso. Creo que lo que, lo que realmente está haciendo falta es tener un acuerdo generalizado sobre cuáles son eh, las áreas y los puntos a tratar en cada una de en el ejercicio de cada uno de los derechos y en su vinculación con el trabajo de los ODS, ¿no? De la implementación de los ODS. Eh, a mí la herramienta que me resulta en este momento más práctica eh, es la revisión del trabajo del comité. Y esto lo digo porque, primero, si uno es de un país X, pues casi todos los países de Latinoamérica, si no me equivoco, todos los países de Latinoamérica ya fueron revisados por el comité y hay recomendaciones específicas dadas por el comité sobre la situación de cada país. Y en términos más amplios, si uno mirara a las observaciones de hechas por el comité a los distintos países, contamos con esas herramientas o indicadores que, que nos permitirían desarrollar una serie de prioridades en el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Eh, desde lo que yo conozco es el sistema de monitoreo del comité es el más completo, el que analizó a la mayor cantidad de países, que ahora debe estar cerca de los 60 países que revisó, para lo cual la experiencia ganada a través de este proceso, creo que en este momento no hay ningún otro sistema que cuente con tanta información como la que cuenta el comité, y es información que es bastante fácil de rastrear, ¿no? Un poco por esta idea de trabajar la perspectiva desde una línea de derechos y accediendo al sitio web del comité, uno puede entrar acá a las revisiones de todos los países y a lo que se llaman comentarios generales, que son interpretaciones legales del tratado en artículos específicos o en derechos específicos, lo cual también da una suficiente información, digamos, como para poder avanzar en implementación de política pública y en el monitoreo por parte de las organizaciones de sociedad civil, de manera tal de poder decir, bueno, estos son los puntos importantes y estas son las cuestiones que deberíamos estar observando. En línea con esta pregunta, Marta Yolández Pérez preguntaba precisamente eso, si había algún sitio en donde puedan consultar el avance por país y porque le gustaría conocer cómo de involucrado y comprometido estaba México con respecto a los ODS. Bueno, a México, bueno, está la revisión hecha, ¿no? De México por parte del comité. La verdad que no tengo ahora acá mismo la lista de países, pero el foro, perdón, el panel de alto nivel, me parece que tiene un sitio web dentro de la página de Naciones Unidas donde están todos los países que reportaron. Yo creo que México pasó hace un año, uno o 2 años, no sé si fue el 2017 o 2016, fue uno de los primeros países en reportar y hay algunos compromisos hechos por parte del gobierno mexicano en el marco de los ODS, así que creo que valdría la pena rastrear esa información específica y al mismo tiempo está la propia revisión del comité que hizo sobre México, donde también se le van a dar una serie de puntos muy específicos al respecto. Creo que en ese momento nos había iniciado el proceso de vincular las recomendaciones del comité con los ODS explícitamente, pero bueno, es bastante sencillo ver de qué manera los temas de derechos también se vinculan con los temas de desarrollo, ¿no? Otra pregunta de Vicky Bendito. ¿Hasta qué punto los ODS obligan a los países a tomar medidas para mejorar la vida de las personas con discapacidad? ¿Cómo se obliga a los países firmantes de la Convención
a tomar medidas para ese fin, mejorar la vida de las personas con discapacidad en general. Bueno, los ODS no son un marco obligatorio, ¿no? Esto hay que tenerlo primero en mente, mientras que los tratados de derechos humanos sí lo son. Entonces, a la hora de pensar cuál es la herramienta que establece la obligación legal, si se quiere, hay que pensar primero en los tratados internacionales de derechos humanos. Después, los ODS, lo que es muy importante de valorar de la perspectiva de los ODS es que hay una serie de compromisos internacionales, ¿no? Entonces, cuando los países dicen yo me comprometo a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, en materia de, por ejemplo, de discapacidad, eh, y esos mismos países son confrontados a nivel internacional, eh, lo que se pone de manifiesto es que si los países no avanzaron en sus compromisos, bueno, afrentan esta posibilidad de que tanto sociedad civil como organizaciones, instituciones de derechos humanos, o organizaciones de derechos humanos generales, o el propio sistema, la ONU, o los otros países, de alguna manera los apunten con el dedo en el foro internacional y bueno, se inicia lo que se llama el proceso de la vergüenza, ¿no? Esta idea de que los estados tienen la intención de verse bien a nivel internacional y de presentar buenas prácticas y avances, y si no lo hacen, bueno, se enfrentan ante la opinión pública internacional, eh, que puede llegar a apuntar una mala práctica o mal desarrollo a nivel internacional, ¿no? Y esto hace que los países en ese marco se vean frente a la posibilidad de enfrentar mayores dificultades a la hora de negociar otras cuestiones a nivel internacional, lo cual hace que pierdan poder político, ¿no? Entonces, todo este ciclo complejo, ¿no? Que tiene que ver eh, con asumir un marco general, con asumir una serie de compromisos y después con someterse a un proceso de rendición de cuentas, digamos, lo que hace es habilitar a, a- a lograr que se logren compromisos específicos en materia de discapacidad o en otros temas. Gracias. Un comentario y pregunta de Katia Chacón. La sociedad civil organizada defensora de los derechos humanos y de la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad busca fondos para poder ejecutar proyectos de desarrollo. Esos fondos, provenientes de cooperación internacional, priorizan proyectos que se vinculan a los ODS. Pero ¿cómo se rompen los paradigmas en cuanto a la evaluación de estos proyectos para que logren en realidad los objetivos al fin de beneficiar e incluir a los más vulnerables? Bueno, gracias, Katia. Lo que suele pasar, y más y más está pasando, es que eh, aquellos fondos de cooperación internacional que están apoyando el trabajo a nivel nacional en la implementación de los ODS, algunos de ellos cuentan con marcadores en discapacidad, ¿no? Que son básicamente mecanismos para poder seguir la implementación de cualquier proyecto y que impacte también en personas con discapacidad. Eh, estos marcadores son bastante generales, digamos, o indicadores son bastante generales. Lo que hacen es básicamente eh, identificar si el proyecto cuenta con una perspectiva de discapacidad y, y si cuenta con una perspectiva de discapacidad, cuáles son las perspectivas, ¿no? Y algunos de estos financiamientos son condicionales, o sea que si los proyectos no contaran con una perspectiva de discapacidad, bueno, simplemente no se puede recibir el financiamiento, ¿no? Así que hay una oportunidad para trabajar la perspectiva de discapacidad en marcos de financiamiento más general, y yo creo que es muy importante que se trate de incentivar a los fondos generales a que también incluyan a personas con discapacidad en su fuente de financiamiento, ¿no? Gracias. Otra pregunta de Vicenzo. ¿Los sistemas estadísticos sobre el logro de los objetivos de desarrollo con la discapacidad existente
¿son solo los de los estados o existen también sistemas específicos de las Naciones Unidas? No, hay de los dos, hay de estados y de los países, por supuesto. Eh, es importante, Vicenzo, para tener en cuenta esto, que eh, hay muy pocas agencias a nivel internacional que hacen recolección de datos. Eh, Entre ellas se cuentan la OIT, la OMS, UNICEF, el marco humanitario principalmente, eh, pero no son todas las agencias que hacen recolección de datos a nivel nacional. La gran mayoría de los datos que las agencias internacionales administran, en realidad son recolectados a nivel nacional por los propios países, ¿no? Así que sí, hay un tema que tiene que ver con el fortalecimiento eh, de las oficinas nacionales de estadísticas para para que estas oficinas cuenten con las herramientas y los recursos necesarios para hacer una recolección de datos sobre muchas de las áreas, ¿no? La forma más eficiente de trabajar esto, y por eso está remarcado en los ODS y en la Agenda 2030 en general, es a través del desglose de datos, ¿no? Entonces, si uno tiene una encuesta nacional de hogares, por ejemplo, y tiene un módulo específico para desagregar datos, por ejemplo, usando el set de preguntas cortas del Washington Group eh, sobre estadísticas en discapacidad, eh, lo que esto permite es desagregar la información que ya se está recolectando para la población en general por motivos de discapacidad, y esto ofrece información con la que antes no se contaba, ¿no? Y una última pregunta que tenemos es de Yasminado Delgado. ¿Alguna recomendación para incorporar la perspectiva de discapacidad a la responsabilidad social empresarial en aquellas empresas interesadas en reportar con base a la Agenda 2030 los ODS? Sí, la verdad que hay bastante práctica internacional en materia de inclusión de personas con discapacidad eh, en el marco de políticas de responsabilidad social. Yo diría que es la práctica más mayoritaria, ¿no? Que hay, eh, y que no necesariamente es la principal herramienta, digamos, para canalizar el trabajo social que las empresas hacen. Y ahí dividiría eh, RSE o responsabilidad social empresaria en dos patas, ¿no? Una pata que tiene que ver con las políticas internas de las empresas, y la otra pata que tiene que ver con las políticas externas o de trabajo en la comunidad que tienen muchas empresas. Dentro de las políticas internas hace poco el, el Global Compact, el grupo de trabajo que trabaja eh, sobre temas económicos y empresariales a nivel internacional, sacó unas guías que las desarrollaron junto con la OIT, junto con nosotros, sobre cómo trabajar la perspectiva de derechos humanos de las personas con discapacidad dentro del marco empresarial, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con las condiciones de empleo, por supuesto, que es una pata importantísima a nivel interno, y en el trabajo con la comunidad, en la dedicación de recursos que muchas veces las empresas tienen, tanto porque deciden poner los recursos eh, de su propia estructura económica, o porque la canalizan a través de distintos sistemas de exención impositiva, eh, que estas estrategias se guíen por las perspectivas de la convención al respecto, y que no sean regresivas y que apunten a mejorar el cambio. Creo que la mejor estrategia en este sentido es contactarse con la OIT, que tiene un grupo de trabajo que trabaja específicamente sobre este tema. Muchas gracias, Facundo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. Si queréis, para hacerlo más dinámico, como os he comentado, podéis levantar la mano en la herramienta y os habilito el micrófono para que la hagáis.
Si lo preferís, también podéis hacerlo como hemos venido haciendo, por el cuadro de preguntas. Y si no tenéis ninguna pregunta más, lo que podemos es pedirle a Facundo que nos haga una breve síntesis de lo que hemos tratado esta tarde para concluir la sesión. Bueno, muy bien. Me avisan ustedes si alguien levanta la mano, entonces. Sí, de Eh, momento no hay ninguna pregunta, entonces si quieres puedes ir concluyendo, sintetizando lo que has comentado esta tarde. Perfecto. Bueno, básicamente en un recorrido rápido, la adopción de la nueva agenda de desarrollo lo que hace es incorporar por primera vez de manera sistémica tanto una perspectiva de derechos humanos como al grupo de personas con discapacidad. Los ODS y la Agenda 2030 en general representan una oportunidad para poder trabajar la perspectiva de discapacidad utilizando la mega estructura que desarrolló tanto para su implementación como para su seguimiento. Eh, es muy importante vincular cualquier tipo de desarrollo de política pública que esté vinculado con la implementación de los ODS, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es lo que ofrece el marco legal de implementación eh, de los países, ¿no? El marco obligatorio de implementación de los países, y avanzar en una estrategia conjunta que vincule estos dos marcos de manera tal que se pueda avanzar lo más rápido posible en la implementación de derechos. Eh, es importante tener un sistema de rendición de cuentas, tanto dentro de lo que tiene que ver con el marco general de los ODS, como el marco de rendición de cuentas internacional que ofrece el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y utilizar estratégicamente estas dos herramientas a nivel nacional para orientar y definir prioridades y apoyar el trabajo de las propias personas con discapacidad para darles una voz significativa y que se pueda avanzar en el marco de las propias prioridades de las personas con discapacidad, que al fin y al cabo son quienes mejor saben cuáles son sus necesidades. Muchas gracias, Facundo. Pues si no tenéis más preguntas, terminaríamos aquí este segundo webinar de Bridging the Gap. Muchas gracias, Facundo, por compartir con nosotros tu conocimiento sobre los ODS y sus referencias a la discapacidad y dedicarnos un tiempo en tu agenda para estar aquí en esta sesión. Y también muchas gracias a los participantes. Esperamos que os haya resultado interesante la sesión y esperamos contar con vuestra asistencia en próximas sesiones. La próxima está prevista para finales de mayo y tratará sobre discapacidad y desarrollo inclusivo en cooperación internacional. Luego os quería recordar también que os vamos a enviar, al igual que hicimos la otra vez, un cuestionario cuando finalice la sesión, que os agradeceríamos mucho que completaseis para poder mejorar de cara a próximas sesiones. Y además se os va a enviar de nuevo toda la documentación que se ha tratado en este módulo. Igualmente, ahí si queréis hacer alguna pregunta, Facundo, podéis indicarlo también en ese cuestionario. Así que nada más por nuestra parte. De nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, Carmen, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, chao.